Bonilla. ¿Qué ha pasado con el currículum de Moreno Bonilla? ¿Por qué no ha estado, por lo menos hasta que empezó este programa, accesible desde la web del Parlamento de Andalucía? ¿Y por qué ha cambiado tantas veces en estos años? Oye, no lo sé, él ha dicho ahí que estaba accesible. El que acaba de desaparecer es el de 30 no, está accesible del PSOE, en la Junta, en la web de la Junta, pero no en la del Parlamento de Andalucía. Suficiente con que el currículum de Juanma Moreno esté en la web de la Junta de Andalucía, que para eso es el presidente de la Junta. Pero en cambio, vosotros habéis echado de menos su currículum en la web del Parlamento andaluz. ¿Qué ha pasado? Claro, en realidad lo llamativo, hay como muchas cosas llamativas en esta historia, ¿no? Lo primero es que al principio de la legislatura sí aparecía el currículum de Moreno Bonilla en la web del Parlamento y ahora ha desaparecido. Pero bueno, más allá de que esté en la web del Parlamento, en la web de la Junta de Andalucía, lo interesante de esto es cómo el currículum de Moreno Bonilla han ido desapareciendo y apareciendo títulos en función de cómo pasaba el tiempo. O sea, hay que recordar que Moreno Bonilla en el año 2000, la primera vez que él accedió a ser diputado, puso en su currículum que era licenciado en Administración y Dirección de Empresas y que tenía un máster en Administración y Dirección de Empresas. ¿Qué pasó después? Que pasaron los años y ¡bum!, desapareció la licenciatura y se convirtió en estudios en Administración y Dirección de Empresas. Pero el máster se quedó. Pasaron 4 años más y desaparecieron los estudios en Administración y Dirección de Empresas, pero se quedó el máster. Pero es que pasaron los años y desapareció todo y apareció un título superior de protocolo. Un título que además ha demostrado que después que ese título ni siquiera existía o no se llamaba así. Y por último, en la web actual de la Junta parece que tiene estudios, como que tiene un grado en protocolo. Dice José Ignacio, perdona que te interrumpa, graduado en protocolo y organización de eventos. Ha mentido con el currículum. Pero José Ignacio, ¿a ti no te pasa que ¿dónde está la licenciatura en según pasan los años, José Ignacio, tú te olvidas de lo que has estudiado y se te va olvidando y dices, pues esto ya no lo sé, y lo borras, y dices, ya no sé lo que sabía. No sé, será que a mí la licenciatura me costó mucho y yo la recuerdo y la pongo en mi currículum, ¿eh? No se me olvida tan fácilmente. Bueno. Pero es que resulta que la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas desapareció y ya fuera de broma, porque este tema, bueno, nos lo tomamos a broma, pero este tema es serio porque quiere decir que el señor Moreno Bonilla mintió en el currículum. Lo mismo, exactamente lo mismo que ha hecho la diputada de Madrid esta, la cual el Partido Popular ha obligado a dimitir. Bueno, y a Moreno Bonilla, ¿por qué no lo obliga a dimitir? ¿Por qué con una sí y con otros no? Si yo fuera militante del PP, hombre, que Dios me libre de ser militante del PP, estaría ahora mismo diciendo, oye, yo exijo igualdad a mis militantes, Moreno Bonilla a su casa por dimitir, ¿no? Y digo, yo estoy de acuerdo y lo he planteado siempre. Yo no creo que una titulación universitaria le haga a nadie ser mejor dirigente político. Aquí ha habido dirigentes políticos fantásticos que eran leales, honestos, trabajadores y eran gente que se partía la cara por su pueblo. Lo que sí te hace peor dirigente político es mentir. Porque claro, si mientes en el currículum inventándote carrera, bueno, algún día habrá que meterle mano también a los títulos estos de chiringuitos privados que aparecen siempre en el PP, ¿eh? Que eso es otro tema que también habrá que hablar. Pero cuando tú eres capaz de inventarte una licenciatura, ¿de qué no eres capaz tú de mentir? ¿Cómo me fío yo ahora mismo de que Moreno Bonilla no esté derivando dinero a la privada ilegalmente en la sanidad como están investigando los tribunales? ¿Cómo me fío yo de muchísimas otras cosas de Moreno Bonilla si es capaz de inventarse que tenía una licenciatura y después desaparecer? Oye, que si la tiene, que lo demuestre, ¿no? Pero yo creo que sospecho que no. Yo creo que aquí está el kit de la cuestión, ¿no? La duda que siembran en este tipo de comportamientos sobre la honestidad de los políticos de todos los partidos. Ayer Noelia Núñez, según su versión, nos contaba que nadie, a pesar de lo que ya has dicho, José Ignacio, que nadie le obligó ni nadie a dimitir, ni nadie le enseñó la puerta de salida, que fue producto de una reflexión personal, interna, etcétera, que había hablado tanto con Feijóo como con Ayuso y que ninguno de los dos le había pedido su dimisión. En este caso, José Ignacio, ¿crees que Moreno Bonilla necesita hacer esta reflexión también y dimitir él por su cuenta sin que el Partido Popular le obligue a hacerlo? Seguramente yo confío en la palabra de Noelia, que es una persona que nunca ha mentido, como hemos visto, y posiblemente esté diciendo la verdad y nadie le haya obligado a dimitir. Seguro que ha sido una profunda reflexión basada en la ética y en la honestidad. Pero bueno, yo lo que le pido a Moreno Bonilla es que haga lo mismo, que haga esa misma reflexión basada en la ética y en la honestidad, ¿no? Pero es que, más allá de esto, ¿qué les pasa a toda esta gente toda esta gente de la derecha, que se están todo el día hablando de la meritocracia y de que el que tiene un sueldo muy alto es porque se la ha ganado, y mucha gente, y todo el tiempo hablando del discurso este de la meritocracia, y después rascamos un poquito
Y son niños y niñas pijos que se han dedicado a inventarse las titulaciones para ver si así crecían en el partido. Y esto es lo que pasa. El problema de fondo es que en la política institucional falta gente normal y corriente, trabajadores y trabajadoras, gente que se esfuerza un montón y se parte la cara y se parte los cuernos por conseguir, por su futuro, por su estudio, por su trabajo, gente honesta, y no todos estos trepas de partido. Y esto es lo que está en el fondo de la película. Ana Vázquez. Bueno, permitirme que me ría bastante porque veo esa exigencia que tiene este señor que no conozco de nada. Oiga, ¿por qué José no Ignacio García, te lo presento yo, es portavoz de Adelante Andalucía. José Ignacio, Ana, José Ignacio. También de Encantado. currículo, pero ¿sabes lo que? Mira, yo estoy muy orgullosa del presidente Bonilla. ¿Tú sabes lo que? ¿Tú sabes cómo está a día de hoy el empleo en Andalucía? Mejor que nunca. El crecimiento de empresas, la segunda comunidad que más ha crecido en empresas. ¿Sabes? Esos son los datos, que vosotros no sois capaces de hablar de esos datos y por eso estáis metiendo a denigrar a las personas simplemente porque no sois capaces de acabar políticamente con ellos, porque vosotros hicisteis tanto daño a la comunidad andaluza que la habéis dejado en los peores rankings. Con lo que encima Sánchez indulta. Vamos a escuchar a José Ignacio para que te pueda responder. Y venga, y de currículo, mira, empieza por el de Susana, que ya que la apoyas al PSOE, empieza por el de Susana Díaz, que creo que también fue un currículum cambiante. José Ignacio, puedes responder. Os dije que no molestáramos a Ana en un festivo. Es que es el día de Galicia. Vamos a hablar con un poco... Claro, es que el día de Galicia. Vamos a hablar con un poquito de tranquilidad, porque vamos a ver, no nos conocemos de nada para ponernos así. Fíjense lo que ha dicho. Dice, yo a este señor no lo conozco de nada, pero me parece que tuvo un problema con un currículum. ¿Pero qué está hablando, señora? Si no nos conocemos de nada, no he tenido ningún problema con ningún currículum. Segunda mentira que ha dicho. Dice, no porque es que vosotros estáis ahí amparando la corrupción del PSOE. Mira, Adelante Andalucía nunca ha gobernado con el PSOE. Es un partido creado en el año 2021 y tercero, y escuche muy bien, somos el único partido que en el Parlamento de Andalucía no se ha opuesto a ninguna comisión de investigación de la corrupción, ni la investigación de la corrupción del PSOE, ni la del PP. Por tanto, cuando va a enfrentarse dialécticamente y debatiendo con alguien, lo mínimo es enterarse de con quién está debatiendo. Y segundo, es no mentir, respetar a la persona con la que uno está debatiendo y además hablar con un poquito de tranquilidad y educación, que no pasa nada. Ana, ¿quieres No, mira, es que tú has hablado brevemente? faltando al respeto, hablando de chiringuitos de formación del PP, pero ¿a qué te refieres? Es que creo que tienes un cacao. En el sentido de que el chiringuito se referían a donde Óscar Puente, en una fundación del PSOE, dice que quitó un máster. Y por tanto, usted entró a defender no discuta al con el PSOE, porque yo no tengo nada que ver con el PSOE. Señor. No, que no estoy hablando del PSOE. Y ¿Por qué lo segundo, diría? me ha preguntado usted una pregunta, se la ¿Qué lo voy a diría? responder. No, me ha preguntado usted. Pero déjeme hablar, señora, por favor. Mire, me ha preguntado usted, ¿a qué me refiero con los chiringuitos de la privada? Se lo voy a explicar. Mire, en los últimos 3 años, el Partido Popular en Andalucía ha autorizado que se creen 4 universidades privadas en Andalucía. En toda la historia de Andalucía había una, y se han creado 4. Algunas de ellas que tienen menos papeles que un conejo de campo. Algunas de ellas son chiringuitos online que, por ejemplo, ponen a Albert Rivera, un insigne académico, como todos sabemos, a dirigir un máster, por ejemplo, que es la UTAMED, que forma parte de fondos de inversión metida en todo tipo de chiringuitos. Ese tipo de formaciones donde van colocando a políticos del Partido Popular son los mismos que después otorgan títulos de pacotilla a los futuros dirigentes del Partido Popular. Y por supuesto que en el PP hay gente que se forma, que son académicos, que están formados, por supuesto que sí. Pero ese no es Moreno Bonilla, ni la señora Noelia esta que ha metido en su currículum. Esas son otra gente. Pero lo que no puede negarme es todo tipo de conexiones que tiene el Partido Popular con chiringuitos de formación. Algunas veces le ponen el nombre de universidad, con el desprestigio que tiene para las verdaderas universidades, y otras veces le ponen todo tipo de nombres que quedan muy rimbombantes, muy bonitos, para dar título a los niños pijos que van creciendo. José Ignacio, perdona que te interrumpa. A eso me refiero, a eso. Te vas a enfadar tú también y tanta gente enfadada no quiero, porque es que además ha llamado a otra persona. ¿Cómo? Ana, estaba escuchándote Susana Díaz. Toma. Y ha llamado en directo al programa por si tienes alguna pregunta que hacerle sobre su currículum. Quiere resolver cualquier duda que puedas tener sobre el currículum. Susana Díaz, muy buenas tardes. Madre mía. Hola, Susana. Estamos intentando llamarla, pero ha llamado al programa para responder las preguntas que tengas que hacerle, Ana. Vale. Madre mía. Tu pregunta, ella nos responde y yo te lo digo.
¿Qué problema tienes con el Yo currículum lo de que sale Susana? en la prensa. Madre mía. ¿Qué pone la prensa? Es que... Yo personalmente ya dije que yo no tenía el problema con los currículos. Se está Aquí quien quedando está sin inventando palabras, el ¿no? tema de los currículos para que hablemos de esto y no de los ladrones es el señor Puente. Ya, pero es que yo como he has dicho citado- lo que sale como en has la citado a prensa. Susana, en un que momento conoces bien, que compartes había dicho programa con Susana ella. Díaz que era licenciada y resulta que cuando salió su currículum no era licenciada y fue licenciada unos años después. Nada más. Y ella lo puede decir si fue así o no fue. Vale, pues le Y lo preguntamos... que he leído en la prensa. Le preguntamos a Susana Díaz si, ¿cómo es? Primero ponía que fue licenciada, luego lo quitó y después volvió a ponerlo unos años después. Vamos a ver si llama y responde a tus dudas. Madre mía, qué Ana. tensión, pero ¿cuánto queda para la publicidad? Tardes. Hola Pablo, Hombre. buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien Hola, haces? Ignacio también. Qué bien haces viendo el programa. A Ana también la puedes saludar si quieres. ¿eh? Buena, ¿qué Hola tal, Ana, Susana? muy buenas. Sí, hombre, sobre todo porque le quiero aclarar Hola, si tiene Susana. alguna duda sobre mí, ¿sabes? Sí. Mira, la única, Pablo, en esta vida cada uno es responsable de sus declaraciones y yo soy responsable de las mías. Y yo creo que no está de moda eso de decir lo que cada uno es. Y da la casualidad que yo con 27 años, en mayo, salí elegida concejala y puse siempre que estaba en quinto derecho para disgusto de mis padres. Y hasta que no me saqué las 2 últimas asignaturas que me quedaban, no puse licenciada en Derecho, porque eso es honestidad. Y en política da igual que uno tenga un título o no lo tenga, lo que tengo que decir es la verdad. Y gracias a Dios, a mí nunca nadie me ha podido señalar, entonces no me parece bien que en un programa de televisión uno señale a uno por la cara sin dar explicaciones. Entonces, cuando no he tenido carrera, lo he dicho, cuando la saqué, valoro igual a un albañil, a un fontanero que a un químico o a un ingeniero. Pero todos no somos iguales. Y cuando uno miente en lo más básico, que son sus estudios, nada de lo que te diga después te lo puedes creer en la vida. Entonces no voy a aguantar esto de todos somos iguales, no somos ni parecidos. Y de esto no me cabe ni el pelo de una gamba. Ana, no sé si lo has escuchado, pero nos ha contado Susana que ella con 27 años pone en su currículum que le quedan, o sea, que está estudiando Derecho porque le quedaban 2 asignaturas y que hasta que no terminó la carrera no puso que era licenciada. En Y su currículum oficial. aguanté Bueno, que dijeran que tardé en 10 algún lado años sí lo acababa ha la carrera, puesto que no era verdad. porque, bueno, puedo buscar la noticia en la que sale y el pantallazo de cómo ponía una cosa y Pues era la tú otra. Pero ya busca digo, lo que yo te no dé soy la la que gana. entré a valorar los currículos. Mira, te voy a Vale, decir una pues cosa, Ana, tú lo busca trasladaré que ahora te dé la mismo al gana. programa. Espera, No No, te lo que preocupes, te Susana. digo una Susana. cosa, todos Ya. somos iguales. Hay gente que alguna vez tendrá que explicar cómo ha sido su ascenso laboral. Otros tendrán que explicar si eran o no eran titulados. Pero para mí no era ningún desmérito en un momento de mi vida tener que aparcar una carrera y dedicarme a una función pública. Igual que no es un desmérito que haya diputados que sean ganaderos, que ministros que hayan sido albañiles. ¿Por qué? Porque no tengo titulitis. Yo creo que lo que creo que la gente tiene que tener es honestidad y honradez. Y te la presupongo a ti y a la inmensa mayoría. Y para justificar comportamientos que hemos visto estos días que no son los que debemos de tener, no se puede manchar el todos somos iguales porque no somos iguales ni siquiera parecidos. Susana, aprovecho para preguntarte, ya que has llamado, déjame que Venga. aproveche la llamada. ¿Qué Va a opinas ser tú? 2 por 1, Pablo. ¿Qué opinas de la solicitud o de esta denuncia de Adelante Andalucía sobre el currículum de Moreno Bonilla, sobre los cambios en su currículum? Bueno, pero que eso lo tendrá que explicar Moreno. Yo tengo bastante con explicar lo mío y lo de mi casa, ¿vale? También me explico. Cada uno tendrá que explicar lo suyo, ¿sabes? Además, yo con Adelante me las he tenido tiesas, pero ellos saben perfectamente que nunca han podido echar ni la más mínimo lamparón de mi integridad. Ellos han tenido conmigo diferencias en cuestiones ideológicas y en cuestiones de gestión, Mucha. pero siempre ha habido un respeto absoluto en estos temas, porque saben perfectamente de que yo tenía un mandato desde que llegué a la política. No, tiesa, digo, Ignacio, tela, la hemos tenido tiesa. Pero el mandato que me hizo mi padre es que nunca agachara la cabeza cuando fuera por Triana. Y eso lo he llevado yo a gala. Entonces hay que ir con la verdad por delante, porque además todo se acaba sabiendo, Pablo, en política y en la vida en general. Y además estamos en un momento donde las redes sociales, la información corre a una velocidad enorme. Entonces, quien crea que puede ocultar algo, todo se acaba sabiendo. Y creo que la honestidad y la honradez es lo único que nos tienen que pedir a los políticos. Pues, y después en la urna, Susana, valorarnos por espera. tradición. Permíteme que empiece a despedir porque es que se me ha girado aquí mucha plancha. Tengo que despedir a mucha gente antes de la publi, igual no llegamos. Susana, primero. Luego están los ecos de una cosa que hoy se está convirtiendo en materia envenenada. Los currículos. Esta es la imagen de Noelia Núñez entregando su acta de diputada después de haber falseado su currículum. Ella entregaba el acta, decía:
Ha sido un privilegio absoluto haber servido a los españoles desde el Congreso de los Diputados, defendiendo las ideas del Partido Popular, y quiero agradecerles a todos ellos como siempre me han acogido aquí y como siempre me han tratado en esta casa. Bueno, pues el Partido Popular toca la corneta y dice a todos los suyos a revisar currículos. Porque el caso de Noelia Núñez se acaba de convertir en el caso Partido Popular. Cuidado a ver si hay inflación de títulos. Esto es lo que dice el PP, básicamente. A ver si hay curriculitis, si estamos inflando cosas que no tenemos. Cristina Cañedo, el PP da orden a los suyos de revisar todos los currículos. Sí, Javier, hay preocupación en Génova porque no quieren que este caso de Noelia Núñez pueda volver a repetirse con ninguno de los diputados de aquí del Congreso. Por eso les ha pedido que revisen esa información pública que aparece en la página web para que no quede ninguna duda, que no haya ninguna interpretación posible de que han intentado inflar esa formación profesional que cada uno de ellos tiene. Les han pedido que lo hagan de forma discreta, pero lo cierto, Javier, es que cualquier cambio que aparezca en la página web del Congreso tiene valoración de declaración jurada ante la ciudadanía y por eso va a tener que pasar primero por la mesa del Congreso, así que si hay algún cambio nos vamos a enterar. De hecho, lo que estamos enterándonos ya es de que hay currículums que están desapareciendo, porque hay algunos que han desaparecido, y una enganchada y un cruce hoy entre el responsable del PP en todo esto, Tellado, y Óscar Puente en el Partido Socialista. Ni media lección de todos los socialistas que han corrido a tirar las piedras contra nuestra compañera Noelia Núñez, pero esconden la mano. Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad y el valor de Noelia. Yo creo que al Partido Popular le han pillado con el carrito del helado y ha puesto en marcha un ventilador que está averiado. Digo que esto no son solo ecos de ayer. Miguel Tellado, el hombre que ha acusado y puesto todo esto con versiones distintas. Primera versión, Miguel Tellado, periodista. Esta es la web del Partido Popular. Segunda versión, Miguel Tellado en el Congreso. Y en el Congreso su versión es esta otra. Miguel Tellado, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy Miguel Tellado aclara, se puede ser periodista sin titulación y su titulación es licenciado. Pero es que en el Partido Popular su tarjeta de presentación acaba de ser esta. Échele un vistazo. Nada. ¿Saben por qué? Porque da error 404, porque se ha borrado esa presentación. Cristina Cañedo. Así que hoy Miguel Tellado, en fin, diciendo exactamente que, justificando todo esto, ¿cómo? Pues el capítulo de hoy respecto a estos currículums empezaba de nuevo con un mensaje de Óscar Puente en el que decía que le parecía raro esa diferencia entre la descripción de la página web del Partido Popular en la que Tellado aparecía como periodista y en la del Congreso de los Diputados en la que aparece como licenciado en Ciencias Políticas. Nos explicaban desde Génova, y lo hacía también el propio Miguel Tellado, diciendo que él ha estudiado Ciencias Políticas pero que durante varios años ha trabajado como periodista y como jefe de prensa, de ahí esa descripción de la página web, pero lo cierto es que antes de que se borrara sí que había desaparecido esa descripción de periodista en la web de Génova, habían cambiado para ya solo poner licenciado en Ciencias Políticas. A esto también ha respondido de nuevo Óscar Puente diciéndole que bravo, que ya lo ha cambiado, y le pregunta si hay alguna asignatura en esa carrera de darse un tiro en el pie, porque en esa, dice, habría sacado matrícula de honor. Lo cierto es una polémica que no deja de crecer y vamos a capítulo diario. No solamente no deja de crecer, es que tampoco deja de escalar, porque esto empezó con vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, 33 años. Hoy se está mirando a Miguel Tellado, a quien es responsable de organización. Pero es que los varones regionales del Partido Popular hoy entre estos mismos dos fuegos, porque Alberto Herrera, el currículum de Juanma Moreno Bonilla, de momento desaparecido desde hace 2 años. Y Herrera, ¿en qué punto y con qué contradicciones?
Bueno, hay que empezar explicando, Javier, que es una denuncia que hace Adelante Andalucía. En la web del Parlamento andaluz ha desaparecido la pestaña de datos personales de la ficha de Juanma Moreno Bonilla. Es una pestaña que tienen todos los diputados y que además contiene información sobre la experiencia profesional y la formación. Bien, esa es la que ha desaparecido, en concreto en la ficha de Juanma Moreno Bonilla, y hay que explicar también que en la web del Congreso hubo un matiz hace años. En el año 2000 ponía que era licenciado en Dirección y Administración de Empresas, y luego en 2004 modificó esa información y puso que tenía estudios. De momento no podemos concretar nada más porque la pestaña ha desaparecido. Aquí a mesa leemos y aquí analizamos esto. Juanma Moreno Bonilla hoy entre estos dos fuegos y el Partido Popular entre estos dos fuegos. Vamos a ver más, pero ahora mismo... Raquel, primero establezcamos términos de debate. Te pregunto ahora después por las universidades, porque esto va irradiando desde lo personal a lo político. No estamos hablando de cualificación, estamos hablando de fraude. Bueno, esto la verdad que estalló, o empezamos a conocer la calidad y la verdad de nuestros políticos con el caso Cifuentes, luego fue Pablo Casado, la ministra de Sanidad socialista también acabó dimitiendo, y por lo que vemos es algo... hecho de utilizar a veces frases equívocas como estudios en, ¿no? Cuando vemos estudios en, ya hay que empezar a sospechar, porque muchas veces no están ni siquiera acabados, pero es que esto escala a veces y hay gente que se pone 2 licenciaturas, una diplomatura y un máster, por ejemplo, ¿no? Y luego realmente empezó varias cosas y no acabó ninguna. Yo creo que, como decíais en la mesa, no es estrictamente necesario tener una carrera para ser político, como tampoco es necesario tomarle el pelo a la gente, ¿no? A la gente, digamos, a los españoles, y tampoco a los estudiantes, ¿no? A quienes se les pone de profesor, a personas que de derecho, por ejemplo, de ciencias políticas, a gente que no tiene ni idea ni de derecho ni de ciencias políticas, lo cual es un timo también social de cara a los estudiantes que pagan matrículas. Claro, y esa es la siguiente cuestión, Raquel. Déjame ir a la universidad, porque esta es la siguiente cuestión. ¿Qué centros educativos están concediendo qué títulos? En España tenemos 50 universidades públicas. La última, insisto, 1998, en Cartagena. Desde entonces lo que han florecido son infinitas universidades privadas, 46 más 31 proyectos en marcha hasta ahora. Y muchas de ellas actuando en una de las que es invitada Noelia Núñez. Pese al criterio contrario, esto es lo que hoy publicáis vosotros, déjame acudir a esa universidad, Pablo Collantes. Pablo, porque esa universidad que contrata y en la que da conferencias Noelia Núñez es una universidad muy vinculada a altos cargos del Partido Popular, pero con informe contrario del Ministerio. No tenía que tener este recorrido académico, dijo el Ministerio. Eso es, lo contaban los compañeros del diario. Los técnicos del Ayuntamiento, del Ministerio de Universidades, no dieron el visto bueno a abrir este campus por el número de docentes y por el espacio en el que se ubicaba, pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid, en ese momento presidida por Cristina Cifuentes, daba luz verde a la apertura de este campus, de esta Universidad Francisco Marroquín, Universidad de Guatemala, en la que luego Noelia Núñez habría ejercido como profesora de Ciencias Políticas, pese a que ayer la propia universidad negara que Noelia haya sido alguna vez profesora, pero lo cierto es que hasta ayer también figuraba en todos los canales de la universidad, publicitada además como politóloga. Hoy aquí en este campus nos dicen que no la han visto nunca. Ejerique, ¿y esto? ¿Este informe en contrario? Bueno, en las universidades españolas, públicas y privadas, especialmente ahora que hablamos de las privadas, tienen que pasar un informe, ¿no? Un informe en el que le dicen al ministerio pues cuántos profesores tienen, qué carreras van a impartir, dónde las van a impartir, si tienen un músculo financiero en caso de que tengan problemas económicos para no dejar tirados a cientos de estudiantes a medias de una carrera. Bueno, pues
Desgraciadamente en España, y esto es un debate que ha abierto el gobierno y ojalá lo lleve a cabo y lo haga, desgraciadamente en España, aunque tengas un informe negativo del Ministerio de Universidad, tú puedes, si tu comunidad autónoma te lo permite, abrir universidades. Y en este sentido hemos visto, por ejemplo, recientemente en Extremadura que va a abrir una universidad cuyas sedes son los bajos en un centro comercial, ¿no? Y vemos cosas así como, por ejemplo, la de Francisco Marroquín, que es conocida por ser una universidad de ultra ricos guatemaltecos. Tened en cuenta que en Guatemala hay una brecha social, unas diferencias sociales abismales, ¿no? Uno de los países con más brecha de este tipo. Quien estudia en una universidad, ya estamos hablando de una absoluta minoría, y quien estudia en una universidad privada es ya, vamos, la élite de la élite, ¿no? Bueno, pues este tipo de centros se están promoviendo en Madrid. No sé qué valor aportan a España, a Madrid, sinceramente, porque al final son alumnos extranjeros que pagan a una universidad con sede en el extranjero y que están inflacionando los títulos, inflacionando oportunidades, que luego vemos que en la universidad pública, por ejemplo, pues no abre plazas, y vemos gente de medicina que podrían ser grandísimos médicos y grandísimas doctoras que se quedan fuera porque no tienen un 14, porque faltan plazas en la pública. Entonces yo creo que el tema de las universidades en España hay que revisarlo, es un tema muy urgente, porque la gente de nuestra generación, Javier, tuvo la oportunidad de estudiar cerca de su casa a un precio razonable, y esto cada vez es más difícil por falta de plazas y porque especialmente Madrid está haciendo una apuesta unívoca por la universidad pública, privada, para élites, dejando de lado la universidad pública. Qué buen análisis, Ejerique, cuídate, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Porque esto me parece súper pertinente. Esto no es un problema personal, esto ha escalado a lo político, pero es que estamos hablando de unas instituciones que, os planteo como se planteó, son chiringuitos académicos. Son chiringuitos, pero no tienen, en el caso de este tipo de universidades, el menor predicamento para poder ejercer en España. De hecho, si uno se colegia, hace el grado en Derecho en esta universidad, pues se ejercerá en Guatemala, pero desde luego aquí no. Es decir, que la acreditación de la universidad lo que empece es la posibilidad de que los títulos sean homologados en nuestro país. Otra cosa distinta es lo que hablaba de medicina, puede tener razón, porque si alguien se hace la carrera de medicina, como estamos importando, porque no tenemos plazas en la pública, porque no les da la gana, estamos importando médicos de fuera, pues los de la Marroquín también. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que muchas veces, en este caso, la Universidad Francisco Marroquín, que solo tiene validez los títulos en Guatemala, por cierto, universidad que yo desconocía hasta que esta señora ha sido profesora allí. Ha sido profesora allí. Este tipo de universidades son el modelo de universidad que defiende la señora Ayuso y que financia la señora Ayuso. Cuando hubo esa campaña contra el gobierno por decir que las universidades privadas eran chiringuitos, no se hablaba de universidades privadas o concertadas que tienen un modelo y un prestigio de muchos años. Se hablaba de estas sedes, de estos chiringuitos que se crean, que contratan a profesores que ni siquiera tienen la titulación, que les han visto un rato en alguna tele y que les han visto un rato por la calle y les han aplaudido. El problema de estas universidades y de estos chiringuitos, no olvidemos, yo creo que Noelia Núñez es el cortafuegos que está utilizando el Partido Popular, incluso el gobierno de la Comunidad de Madrid, para parar la investigación de estos chiringuitos. Es el cortafuegos que se está utilizando con su dimisión para que no investiguemos de dónde sale la pasta, de dónde sale el negocio de estas universidades, y para que no escalemos y no hablemos ni de tramas Montoros ni de otras cosas, pero no hablemos sobre todo de lo que esconde estos chiringuitos. De lo que se está hablando y de lo que está escalando, y de lo que se está hablando y de lo que está escalando, insisto, esto y los varones, porque hoy se está mirando a Juan Manuel Moreno Bonilla, hoy se está mirando a Carlos Mazón. Insisto, Mazón lleva rotulado en su Twitter personal abogado, y cuando se le pregunta, hoy dice esto, ni máster ni monster. Es importante esto porque es necesario tener el máster para poder ejercer, pero esto es lo que ha dicho. La pregunta de si estoy licenciado o no es que es absurda, porque sí, que lo estoy. Sí, tengo que reconocer que yo no tengo ningún máster, ningún mister, ni ningún monster. No los tengo, y como no los tengo, pues no los he puesto en mi currículum. Estudié una carrera de 5 años y tardé un poquito más, casi fueron 6. Quien más lecciones quiere dar es quien no las cumple. Vayan ustedes a preguntarle a quien dice que tiene carreras y no las tiene, que se les pilla, ni dimiten ni dan explicaciones. Rico, Mariano, venga.
A ver, aquí estas explicaciones, no explicaciones de Mazón, son un intento de engañar a la gente, ¿vale? Porque él presenta, no tengo un máster, como si eso fuese un requisito voluntario, pero es que para ejercer como abogado desde el año 2011, que se aprueba el reglamento de una ley que se aprobó en el 2006, para ejercer como abogado necesitas hacer un máster que se llama máster de acceso a la abogacía. Por lo tanto, lo que tiene que explicar Carlos Mazón, que como él has comentado perfectamente, vende que es abogado, es exactamente cuándo se licenció y si en su momento previo a la aprobación de esta ley, bueno, no era tanto la colegiación como estar matriculado en la licenciatura de Derecho antes del 2006. Para ser abogado hay que estar colegiado en un ahora colegio. sí, más Siempre. Vale, sí, siempre. Yo estoy colegiada en el año 85. Porque hubo un régimen de transición cuando se desarrolla el reglamento. Bueno, vale. Lo que tiene que explicar Mazón es, él dice que es abogado. ¿Cuándo ha sido abogado? ¿Cuándo ha estado colegiado como abogado? ¿En qué años? Y es tan sencillo como eso. Mariano. Pero lo del máster es que parece eso, que es algo como adicional. No, perdone. Le preguntan por el máster porque desde el 2011 es obligatorio. Mariano. Y que de todas formas, creo que estamos en una espiral, si me permitís, una cosa que creo que viene al caso. Recordaréis el discurso de Steve Jobs en Stanford, donde él se subió y dijo: yo no me licencié aquí y esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hombre, Steve Jobs tendría defectos, pero creo que algo pero estamos hablando de hoy es necesario tener un título para ser un buen político. Y lo creo de verdad. Creo que el Partido Popular es un partido clasista y que con sus ganas de inflar currículums y con sus ganas de inventar, no se dan cuenta que la realidad de la política se hizo para que gente que no nacía en familias donde podían permitirse dedicarse a la política porque tenían pasta, había gente que entraba en política para hacer el bien de la gente. Y creo que eso debe seguir pasando. Y luego la otra forma, que es que tengas un currículum y una trayectoria brillante y la política vaya a buscar el problema. Mariana, déjame que a Mariano le cortaba antes. Ha abierto una lata de gusanos el Partido Popular, en fin, incomprensible. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sara, con la filosofía de lo que ha dicho Sara, de que efectivamente no hace falta tener una titulación para ejercer la política. Es más, creo que un parlamento democrático, Montserrat ha pertenecido a alguno, debe ser en cierta medida una representación de la sociedad. Puede haber gente con mucha titulación, gente con currículos académicos brillantes y personas que se han dedicado a actividades profesionales y demás. Hay políticos muy brillantes, por ejemplo, estoy pensando en Miquel Iceta, que no tiene ninguna titulación y es un político brillante. El problema aquí no es de titulación, el problema aquí es de verdad. No, por supuesto. El caso de Noelia Núñez, el caso de Noelia Núñez es un caso en el que ella ha metido y eso le ha costado evidentemente su puesto y evidentemente su carrera política y su proyección. También os digo, creo que cuando se habla del listón de Feijóo, hombre, yo espero que el listón del líder de la oposición sea un poco más elevado que el de simplemente no permitir mentiras a sus colaboradores. Hoy tenemos una cosa que escala, e insisto, hoy escala a nivel presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y ese currículum intermitente.